vos començaré a explicar un poc el context del nostre projecte. Bueno, lo haré en castellano porque como equipo pactamos que así sería. Vale, ¿de dónde venimos? Nosotros dependemos de la Subdirección de Atención a la Cronicidad, Coordinación Sanitaria y Malalties Raras poc freqüents. Hay un equipo técnico que gestiona la cronicidad y coordinación sanitaria, que está compuesto por Cecilia Calvo como farmacéutica, Katy Nadal, metges, que también es internista en Son Pases, y Lourdes Salvador como trabajadora social, Iván Leal de enfermero y Tony Octavio también enfermero. Y Carmen Moreno, que es la coordinadora de cronicidad y también es la coordinadora de nuestro equipo. Nuestro equipo en la isla de Mallorca, que es el que presentaremos hoy, está compuesto por dos médicas, Eugenia Carandell y Amalia Gómez. Luego 5 enfermeras, que son Aina María Fiol, Alba Pouso, Andrés Severi, Idenia Pons y Paula Romero. Y yo como farmacéutica del equipo. Ostras, estoy pasando las diapositivas, pero... Un segon, espera un segon, Maria. A veure, intenta ara. jo els de pas. No, no se veuen. Si jo li dono, se passen, però no passen. Ara està per ser 3, però no sé si la resta la veus. Sí, la veiem. Val. Pues, si És vols, aquí, Maria, la que me teva. les puc anar passant jo? Sí. En principio ahora debería verse la diapo 3. No, les estic passant jo, Maria. Ah, vale. Però bueno, si vols, tu no vos preocupeu, jo les passo. Vale, pues, bueno, si me puedes pasar ese diapo 3. Vale, ¿de dónde venimos? Las residencias, para quien no lo sepa, se consideran domicilio de los pacientes, de los usuarios que viven ahí. Y se gestionan desde DIMAS, desde Affairs Social. ¿Qué pasa? Que con la pandemia del COVID, por primera vez, nuestro sistema sanitario interviene directamente a las residencias y que se encuentra un ambiente muy complejo que no se corresponde con una alta complejidad, que los pacientes que viven ahí tienen un GMA mucho superior que los normalmente usuarios de la misma edad que podrían vivir en su domicilio. Como son domicilios, no tienen por qué tener la asistencia sanitaria no está regulada, digamos, por tanto, si cuentan con equipo de enfermería o médico, esa disposición y voluntad de la misma residencia, y esto crea una variabilidad y heterogeneidad muy, muy alta. Cada residencia tiene un contexto muy diferente y una coordinación interna también específica de cada una. Por tanto, que las necesidades de cada centro difieren muchísimo y que se entiende que hay una necesidad para ofrecer una atención y mejorar la asistencia sanitaria para que sea más equitativa, también más proactiva desde nosotros y para asegurar la continuidad asistencial y que traen las personas en este tipo de pacientes en su momento donde están ya más frágiles. Si pots pasar el diapo, Carmen. Vale. ¿Qué estrategia se sigue desde Cronicidad de la CAI? Es un modelo asistencial coordinado entre las residencias de mayores y el Servei de Salud para dar una respuesta adecuada a estas necesidades que se detectaron durante el COVID y básicamente la atención está centrada en el paciente y en la conectividad compleja que presenta. Si pots passar el diapo també. Estic més a diapo 5? Vale, perdona. Es que ya me surt superbien. Vale. Hay
este ambiente complejo que se deriva que están como legalmente considerados como domicilios, pero que la mayoría de nuestras residencias están entre 40 y 120 usuarios que presentan un GMA bastante superior a la misma población que podría vivir en su casa, y por eso hay esta necesidad de más de coordinación y atención a estos usuarios, y no se pueden dejar como simples domicilios. Pots passar? Por tanto, esto es la dotación de centros residenciales de mayores en las Islas Baleares, ¿vale? En Menorca hay 8, pero son más pequeñitas, son de unos 40 usuarios. Hay 380 plazas en servicios sanitarios en la isla. En Ibiza hay 5 de mayor tamaño, con una población de 472 usuarios, y en Formentera hay una muy pequeñita de 18 usuarios. En Mallorca hay 40 centros a día de hoy, con una población, esto varía cada día, obviamente, pero de unos 3.350 usuarios. Hay mucha población concentrada en la zona de Palma y más de Ponent, y hay más dispersión geográfica en la zona de Tramuntana y Llevant, sobre todo, ¿vale? Nuestro equipo está, en Menorca tenemos adecuado a las necesidades del entorno. Nuestro equipo, eso, lo hemos adecuado a cada situación de cada isla. En Menorca hay una enfermera, en Ibiza hay una enfermera y médico que también dan soporte a Formentera. Y en Mallorca, como ya he dicho, Perdona un segundo, María. sí. ¿Estáis viendo la presentación? ¿Alguien nos lo puede confirmar? Sí, Robert. Sí, Sí, vale, se ve, es se que ve, me se ve. dicen que no por otro sitio y ahora pasaba pena. Ok, Sí, gracias. sí, se ve. Perdona, María, Diapo perdona. 6. No, tranquilo. Sí. Vale, y como ya hemos dicho, a nivel de Mallorca somos dos médicas, 5 enfermeras y yo como farmacéutica. Las enfermeras, cada una es la encargada, hemos sectorizado la isla en 5 sectores, que es lo que veis. Cada enfermera es el contacto de referencia de las residencias. Intentamos visitarlas al menos 2 veces mensualmente. Y luego las médicas, hay una que se encarga de Ponent Sud, Ponent Nord y Tramuntana, y Amalia, eso lo lleva Eugeni Perendell, y Amalia lleva a Mitjón y Llevant. Ponent Sud, vale, ahora pánico escénico. Y yo me encargo de la gestión de toda la isla. ¿Vale? ¿Tú puedes pasar este diapo? ¿Qué objetivos tenemos como el país? Primero, el objetivo principal es mejorar la atención sanitaria de estas personas que están institucionalizadas, que presentan esta complejidad y a veces con las necesidades palliativas. Ahora sí. Empezando por una valoración integral que nos actualiza el estado basal de estas personas, identificamos necesidades paliativas precozmente y luego hacemos como una valoración para que la prescripción de somatización y también productos sanitarios sea adecuada. Esto nos lleva bastante tiempo. Y luego también trabajar los circuitos eficaces de comunicación entre los dispositivos que intervienen en estos usuarios. Nos encontramos que muchas veces las residencias ignoran cómo nuestro sistema sanitario funciona. Hay mucha variación de personal. Muchas veces su personal sanitario no ha sido formado en casa, digamos. Por tanto, los circuitos muchas veces con el equipo de primaria cuesta que sean fluidos. También eso, la cantidad de trabajo que dan estos centros son 120 pacientes con muchas necesidades, y a veces esto, para los centros de salud que tienen residencias a su cargo, puede implicar cierta saturación, digamos, si los circuitos no se utilizan bien. La próxima diapo. Y eso, nosotros buscamos
no la igualdad, sino la equidad. Cada centro, como ya he comentado anteriormente, tiene su complejidad, tiene sus sistemas de comunicación, tiene su personal. A veces pues detectamos que hay esta necesidad de mejorar la comunicación con el equipo de primaria o que, no sé, el transporte sanitario que utilizan o los contactos con el cero de esta residencia en específico no funciona muy bien, pues nosotros intentamos descubrir por qué no funcionan bien y hacer un poco de puente entre los distintos profesionales, que nosotros consideramos también que si la residencia cuenta con personal sanitario propio, que son sus referentes, digamos, porque son los que están in situ ahí y conocen más la realidad actual del paciente. Aunque luego intentamos reforzar el amparo del equipo de atención primaria de estos pacientes, siempre que sea posible. Tenemos dos tipos de acciones centradas como en la residencia, en el sistema, y luego centradas en el usuario. Ya si por favor soy época, ¿no? Y según este principio de equidad, vamos priorizando nuestras acciones. En las residencias, pues que detectamos con menos recursos, con estas faltas de comunicación, sobre todo con el centro de salud, son una causa de que nosotros intervengamos más. A veces nos ha pasado que hemos detectado que sus pautas de medicación con lo que tiene a red de descuadra mucho, pues ha sido una causa de intervención más nuestra. Que de repente hace más de un año que hay un brote de sarna instalado en la residencia, es un factor de priorización. Vamos como reactivamente adecuando nuestra presencia en estos centros. Y luego centrar en la persona. Una fuente de detección de estos casos son las gestoras de casos. También nos basamos en la opinión de los sanitarios de la residencia, a ver qué personas ellos se encuentran más justas o que han tenido un deterioro en los últimos meses o que ellos simplemente por intuición creen que sería necesario intervenir. En procesos de transición asistencial, porque muchas veces lo que nos pasa es que estos pacientes acaban en el hospital, durante su estancia en el hospital se gestiona a través de la familia, cuando salen de ahí la información de la situación basal del paciente se transfiere a la familia, esta a veces no se acuerda o no llega en forma de alta o el cambio de medicación sobre todo a la residencia y solemos encontrar bastantes descuadres en este específico momento que justamente es cuando el paciente pues está un poco más frágil y necesita como esta atención. También nos facilitan desde el gabinete un listado de polimedicación. Nos encontramos que como los prescriptores mayormente es medicina interna privada que contrata la residencia y luego se pasa por petición a primaria, muchas veces tardan muchos años a revisar la adecuación. No hay una adecuación de la medicación por falta de continuidad asistencial. No lo he dicho, pero es muy importante que también estos pacientes tienen su médico de primaria y su enfermera que les sigue. Luego, cuando pasan a la residencia, la gran mayoría de usuarios cambian de domicilio. Por tanto, se pierde esta continuidad. Acaban en otro cupo de una persona que no los conoce y esto cuesta muchísimo que sigan, que estén actualizados sus datos en ese app, pero ya lo explicarán posteriormente mis compañeras. Y luego, en general, incidentes de seguridad. Si se detecta que en una residencia pues, hay muchas caídas, que muchos atragantamientos, de repente detectamos muchos ingresos en hospitales por eso, por broncoaspiración y cosas de estas, es un criterio para intervenir. Y ahora le paso a mi compañera Alba la palabra, que explicará la atención más centrada en los usuarios que tenemos. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Yo soy Alba, soy enfermera del EPAIP. Si hablamos de la atención centrada en la persona, tenemos que tener en cuenta que una vez que nosotros ya tenemos la priorización hecha de las dos vías que ha comentado María, generalmente las enfermeras somos las primeras en acceder a la residencia,
¿vale? Y hacemos una valoración del usuario, ¿vale? En esta valoración nos fijamos en la historia clínica del usuario, los antecedentes que presenta, ¿vale? Para conocerlo un poquito más. Y después pasamos a hacer una valoración integral centrada en la persona. Es importante recordar que ni la residencia por el momento tiene acceso a nuestro sistema informático, ni por el momento nosotros tenemos acceso al sistema informático de las residencias en caso de que usen sistema informático, ¿vale? Entonces, una vez identificamos los síndromes geriátricos, si tienen alguna necesidad paliativa, y también la podemos identificar de forma precoz y demás, lo que hacemos siempre para mejorar la coordinación es hacer un registro en el SIAP, ¿vale? ¿Por qué hacemos el registro en el SIAP? Bueno, porque de esta manera los diferentes profesionales del sistema sanitario tienen información de este usuario en un momento basal y no solamente en un momento de exacerbación, que es cuando generalmente acuden a estos profesionales, ¿vale? Nos parece también importante conocer su situación basal. Por otra parte, la médico del equipo, una vez ha hecho la revisión de historia y demás, si así lo considera y lo solicitan y se puede, se les entrega un pequeño resumen, ¿vale? Para que los médicos y personal sanitario de la residencia, en caso de que la tengan, cuenten un poquito con esta información previa, porque como ha dicho María, muchas veces pues, no tienen esta información y se pierde información que es bastante importante para poder dar una atención de calidad al usuario. Una vez hacemos esto, se mira si están identificados en el programa de cronicidad de una forma adecuada en PCC o PCA, ¿vale? Y se adecua un poquito si hay que realizar algún tipo de modificación. En ningún momento pretendemos sustituir la atención sanitaria de los dispositivos que ya existen, ¿vale? No somos un equipo que vaya a sustituir de ninguna manera a los dispositivos que ya existen, sino que intentamos ser un poquito un soporte y un poquito un puente entre unos y otros si tenemos la oportunidad de poder ayudar de alguna forma. Ahora voy a pasar la diapositiva, no sé si la pasando yo se ve, ¿se cambia? La he pasado yo, Alba. Vale, perfecto. En esta diapositiva se ve un poquito más de forma global, ¿vale? Aquí veríamos un poquito la organización que nosotros llevamos y los pasos que nosotros seguimos como equipo. Primeramente se hace un cribaje y un diagnóstico poblacional, ¿vale? Se miran, valorando la historia clínica del usuario y demás, los indicadores de complejidad clínico-asistencial de la población de la residencia, ¿vale? Y se revisa, como he comentado, el estado de identificación en el programa de cronicidad. Una vez tenemos la priorización hecha, por una parte o por otra, y ya sabemos un poquito cómo es la población a la que vamos a atender, se realiza un diagnóstico situacional, ayudados de la valoración geriátrica, ¿vale? Esta valoración es multidimensional, ¿vale? Se queda registrada siempre en el SIAP. De forma general, en las anotaciones clínicas solemos poner que esa persona está institucionalizada y también solemos poner la fecha en la que se realiza la valoración para facilitar un poquito más a todos los profesionales que puedan acceder de una forma un poquito más rápida, ¿vale? Y se identifican las dimensiones que estén alteradas en el paciente. Lo hacemos a través de escalas y test disponibles y también se quedan siempre registrados, ¿vale? A partir de ahí empezamos a trabajar un poquito y a partir de ahí también de forma general se incluye al médico y a la farmacéutica del EPAIP-RES, ¿vale? Una vez nosotros tenemos este diagnóstico situacional, se hacen derivaciones ya bien sea por la complejidad clínico-asistencial que detectamos cuando vamos a hacer la valoración a la residencia o si se han detectado ciertas necesidades más específicas, ¿vale? Una vez está esto, nos hemos puesto en contacto, se han comentado los casos con el médico, con la farmacéutica y demás. Se realiza de forma conjunta con todo el equipo, de una forma más multidisciplinar, el plan de atención,
¿vale? Aquí, ¿qué hacemos? Aquí generamos un plan de intervención donde se adecua al plan farmacológico. Recordemos, como ya hemos dicho, que ni nosotros tenemos acceso a su sistema informático, con lo cual a veces la pauta de medicación no se corresponde con la que a nosotros nos aparece en el nuestro, ¿vale? Entonces se hace una adecuación del plan farmacológico, se revisan si necesitan algún tipo de apósito, si tienen algún tipo de lesión y si necesitan ayuda para realizar la cura, la vemos con ellos, ¿vale? Y de igual forma también se adecúan los absorbentes en caso de que la persona los necesite. Una vez hecho esto, todo esto, el último paso es comprobar que la identificación en el programa de cronicidad sea la adecuada y en caso de que se tenga que modificar, se plantea con el equipo y con la familia en caso de que se tenga que hacer otro planteamiento, otra posible identificación, ¿vale? Todo esto no tiene sentido si a la vez no estamos en contacto con los diferentes sistemas sanitarios de los que disponemos, atención intermedia, atención primaria, el hospital de agudos, las enfermeras gestoras de casos, tanto de los centros de atención primaria como de los hospitales, los especialistas, ¿vale? Entonces se realiza este trabajo de forma conjunta, un poquito conectando con todos los intermediarios del sistema de salud, ¿vale? Tampoco tiene ningún tipo de sentido nuestro trabajo si nos olvidamos de contar con la parte de la asistencia que tienen en las residencias, ¿vale? De los profesionales que ellos tengan, y obviamente, y el usuario y la familia del mismo. En caso de que se necesite activar algún tipo de recursos específicos, si se detecta la necesidad, se gestiona, ¿vale? Y otra cosa que también me parece importante comentar es que en los casos más complejos también nos coordinamos con las enfermeras gestoras hospitalarias, ¿vale? Entonces, Carmen, ¿me puedes pasar la diapo? Gracias. Este es un poquito los ítems que vamos tocando, ¿vale? Pues esos síndromes geriátricos que se detectan, se quedan registrados, las enfermedades que puedan tener, la capacidad funcional del usuario en el momento de la valoración, ¿vale? Nos parece importante también porque en este tipo de población es bastante variable, el estado cognitivo-conductual, emocionalmente cómo se encuentra la persona, si tiene o no tiene una buena red social, ¿vale? A nivel nutricional, cómo se encuentra, si hay que hacer algún tipo de intervención, la polifarmacia, esto se encargan más la médico y la farmacéutica del equipo. Vale, pasamos. Y un poquito lo que os hemos comentado, ¿no? Esta identificación en el programa de cronicidad de PCC-PCA, siempre de una forma proactiva y en colaboración con los diferentes profesionales, tanto propios nuestros del equipo como el resto de profesionales sanitarios, ¿vale? Pasamos, si queréis. Y aquí, en cuanto al cribado de PCA, nada, igual, de igual forma se hace con el resto de sanitarios y de actores. Importante, nosotros aquí sí que utilizamos el NECPAL, ¿vale? Tiene una importancia pronóstica y para hacer la identificación siempre se comenta con el familiar o con el paciente. Y podemos pasar. Y un poquito hasta aquí viene la parte de la enfermería, ¿vale? Siempre estamos a disposición de lo que nos pueda pedir la residencia o los diferentes actores del sistema e intentamos que el paciente, que el usuario pueda beneficiarse de los recursos de los que contamos. Ahora le cedo la palabra a la doctora Eugenia. Hola, buenos días. A ver, voy a intentar, Carmen, aquí he visto una pestaña que pone controlar, a ver si eso permitiera que controlara la diapositiva, si no te iré pidiendo que cambies la diapo, vamos a ver. Ah, ahora sí que no. A ver, un momento. Ahora, eso es. Bueno, esto es una diapositiva sobre la utilidad pronóstica del NECPAL 4.0. Que ha comentado mi compañera y que pues tiene la ventaja de que además de permitir identificar necesidades paliativas, pues permite tener una idea pronóstica en función de las variables que están alteradas, ¿no?
Bueno, yo voy a hablaros un poquito más en profundidad del plan de atención. Por resumir un poco lo que hemos venido diciendo, nosotros captamos pacientes, ya sea de manera oportunista en general, pues porque nos lo suelen priorizar las residencias, también las gestoras de casos, o bien porque los sacamos de sistemas de información fundamentalmente del listado de polimedicados que nos manda farmacia ocasionalmente y que nos permite pues, ir cogiendo aquellos pacientes que previsiblemente tienen una mayor complejidad. En estos pacientes, como ya ha explicado mi compañera Alba, se realiza una valoración geriátrica integral utilizando unas escalas en las cuales, pues, por supuesto, las fundamentales son escalas de funcionalidad y de situación cognitiva, y en función de estas características y de las necesidades detectadas, nosotros llegamos a un momento en el cual lo que tenemos que hacer es establecer los objetivos asistenciales que vamos a utilizar. Este es el punto de anclaje para el futuro, porque según nosotros estemos haciendo un diagnóstico de objetivos a cumplir, así realizaremos el plan. Objetivos que pueden ser estos objetivos, tal como están definidos aquí, provienen del Plan de Cronicidad de Cataluña, que nos ha inspirado mucho a la hora de ordenar un poco cómo trabajamos. Y si veis aquí, en la parte izquierda de la diapositiva, se habla de los objetivos asistenciales globales porque son los que van a modular la intensidad terapéutica. ¿Qué tenemos? Una persona en la cual hay que mantener la supervivencia o intentar prolongarla. Es decir, se trata de un paciente crónico robusto en el cual nosotros vamos a tratar con intensidad terapéutica con el fin de mantener en la medida de lo posible pues, las cifras en rango para conseguir pues, tratar su enfermedad crónica o modularla, ¿no? Esto sería un objetivo de supervivencia. Y en ese objetivo de supervivencia está justificado, sería una pregunta que nos haríamos, ¿está justificado el empleo de medidas terapéuticas agresivas? Una cirugía o, por ejemplo, una colonoscopia en un estudio de una anemia. Esto sería en este tipo de pacientes en los que nos plantearíamos. En otros pacientes ya más frágiles nos plantearíamos mantener la funcionalidad y entonces ¿hay un margen de mejora? Nos preguntaríamos, ¿en este paciente hay un margen de mejora? ¿Podemos mejorar por fisioterapia, por una consulta nutricionista, por algún tipo de tratamiento o alguna derivación la situación de este paciente para mantener más tiempo su funcionalidad? Y por último, estaríamos hablando del tercer grupo de pacientes en los cuales nosotros vamos a plantear sobre todo objetivos de confort, es decir, objetivos de soporte y de tratamiento sintomático y de confort, ¿no? Estos serían los 3 puntos que yo creo que son el elemento central de toda la valoración. ¿Qué vamos a hacer con este enfermo? Y esto, o con este usuario, ¿qué vamos a hacer con él? ¿No? Esto sería el punto. Una vez establecido esto, pasamos a concretar aquellas intervenciones que van a responder a estos objetivos generales que hemos hecho. Y luego hay que recordar siempre que esto es un proceso dinámico, puesto que la situación de los pacientes cambia constantemente, como bien sabéis, y hay que tener en cuenta, además de estos factores de necesidades y de valoración realizada profesional, pues los valores y preferencias del paciente o de su familia, del usuario de su familia, la reversibilidad de la situación y el coste-beneficio de las intervenciones que podamos realizar. Voy a intentar pasar la diapo, creo que lo habéis, que se ha podido pasar. Bien, las áreas de intervención definidas por el Plan de Cataluña, que es el que estamos basándonos, que son este documento de bases conceptuales, habla de 3 áreas de intervención fundamental. Esto, por supuesto, es en la enfermedad crónica en general. El área del empoderamiento, que es el área de la formación y el área del autocuidado, desgraciadamente el tipo de personas a los cuales nosotros atendemos ya han pasado esta fase, pero sí que es verdad que la formación y las ayudas que podamos brindar a estas residencias, que luego se comentarán de forma genérica, pues son muy importantes para atender a estos pacientes. Después, en la otra gran área de intervención en la cual debemos también plantear según
el tipo de usuario en el cual estemos hablando y de los objetivos generales, es la provisión de servicios, tanto médicos o sanitarios como sociales. ¿Qué vamos a hacer? Este paciente tiene que ser tratado en un hospital, este paciente tiene que tener un especialista de órgano que se ocupe de alguna enfermedad. Es mejor que este tratamiento se vaya hacia la atención primaria. Es necesaria una derivación puntual para una determinada prueba diagnóstica. Todo esto sería la adecuación de provisión de servicios, tanto sanitarios como sociales. Y luego otra tercera área que ahora me entretendré un poquito más, que es la revisión farmacoterapéutica en todo constante, porque efectivamente nos encontramos con pacientes con una situación de polimedicación tremenda. Y, por tanto, pues vamos a intentar racionalizar esa farmacoterapia de manera que se adecue a la situación y al objetivo general que nosotros tenemos con la persona, ¿no? Se define en este plan catalán, y yo creo que es una palabra ya muy conocida por todos, la prescripción centrada en la persona, que no es más que una derivada de la atención centrada en la persona. Aquí viene un poco el resumen de cómo se realiza esta prescripción. Yo creo que la forma de revisar la farmacoterapia, todos hemos visto muchísima documentación sobre cómo revisar, cómo hacer desprescripción, pero la verdad es que lo importante es disponer de un método que permita ser sistemático y revisar toda la medicación. En el caso de la prescripción centrada en la persona, pues aquí va naturalmente parejo a los objetivos que nosotros hemos planteado, puesto que de los objetivos deriva la farmacoterapia adecuada, ¿no? Como veis, pues la primera etapa es la etapa centrada en la persona, que es de lo que venimos hablando todo el rato, el diagnóstico situacional, la adherencia, que en este caso tiene características en las residencias que son un poco diferentes del paciente que vive en su domicilio, y consensuar los objetivos terapéuticos, como ya hemos dicho. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es armonizar los objetivos terapéuticos con la situación de la persona. Posteriormente hay un diagnóstico en el cual nosotros vamos a asignar los medicamentos de los que están en el arsenal de su receta electrónica o en su prescripción del módulo de residencia en función de los problemas de salud que tiene la persona. Y aquí será el momento en el cual tendremos que analizar. Es verdad que esto es más llamativo todavía en el domicilio que no en la residencia, pero efectivamente son aplicables las guías de práctica clínica o la evidencia disponible para cada caso. Y ahí es donde estarían las estrategias de desprescripción. Y luego la etapa 3 sería la etapa del medicamento, en el cual reevaluaríamos la identificación y intentaríamos simplificar posológicamente la medicación para facilitar su administración. Un ejemplo que todos conocemos, ¿no? La intensidad terapéutica en la diabetes mellitus pues cambia en función de que se trate de un paciente crónico complejo robusto en el cual nosotros vamos a estar luchando por supervivencia y por tanto vamos a exigir niveles de glucemia y de glucosilada dentro del rango para mantener o para prolongar la supervivencia mayormente. Las personas que están con una fragilidad moderada, vamos a orientarnos hacia funcionalidad y vamos a ser un poquito más laxos en el control de la diabetes, y finalmente en el paciente crónico avanzado pues conformar con glucosiladas por debajo de 8,5, evitar excursiones de hiperglucemia muy marcadas y sobre todo accidentes de hipoglucemia, pero sin tener este control tan estricto de la diabetes mellitus. Es un ejemplo paradigmático de lo que significa adecuar la intensidad terapéutica al objetivo. Y entonces vamos a establecer un plan farmacológico individualizado en función de todo esto. A mí me gusta mucho cómo lo plantean los catalanes, que hacen un cuadrante dividiendo los medicamentos en aquellos que se han prescrito como prevención primaria, como podría ser un ejemplo prototípico el omeprazol o un azonicumarol en un paciente con fibrilación auricular. En prevención secundaria puede ser una aspirina por un ACV o una simvastatina porque el paciente tuvo una cardiopatía isquémica en su momento, un etiológico, que sería el caso de un enalapril por una hipertensión, y después un sintomático,
en el cual pues estaría metido, englobado pues todo lo sintomatología mental, analgesia, síntomas conductuales y psicológicos asociados a demencia, etcétera, ¿no? Entonces, la primera etapa de esta, o sea, una vez tú tienes clasificado en el cuadrante de qué tipo de medicamento estás hablando, es verdad que no siempre las cosas son blancas o negras. Tú puedes un diurético considerarlo a lo mejor en algunos casos como un tratamiento etiológico y en otros como un tratamiento sintomático. Pero, en fin, es una forma de clasificar el medicamento bastante cómoda para trabajar después. Y luego hay que tener en cuenta, entonces, que intentar suspenderlo primero, la medicación de elevado riesgo de iatrogenia, ¿no? En este caso, pues un antiinflamatorio, por ejemplo, en un paciente anciano que no debe darse y que sería a lo mejor lo primero que suspenderíamos, ¿no? Y luego, en una segunda fase, suspenderíamos las prescripciones superfluas de menor riesgo iatrogenio, ¿no? Pues, por ejemplo, pues una prevención con estatina en la que a determinadas edades no tiene sentido. Y por último, no hay que olvidar que puede ser necesario prescribir algún medicamento que nos encontremos, pues, que hay un mal control de la tensión arterial, que hay pacientes con insuficiencia cardíaca relativamente con buen estado, con una fragilidad moderada, que a lo mejor no llevan una glifocina y podríamos intentar añadirla, etcétera. Ahora os voy a dar dos pinceladas sobre cómo trabajamos los médicos para dar un ejemplo, ¿no? Esta es una hoja de evaluación que trabajamos en las médicas del equipo y entonces pues tenemos aquí un resumen que cuenta sobre todo pues con temas de alergias, hábitos tóxicos y fundamentalmente nos centramos en la historia cardiovascular y la historia neuropsiquiátrica porque son las que generalmente están más presentes, fundamentalmente la neuropsiquiátrica o la cardiovascular, porque son las que motivan los ingresos finalmente en una residencia, ¿no? Porque son las que generan sobre todo las dificultades o las discapacidades mayores. Pero también, por supuesto, pues otros, como este caso que tiene una neoplasia de mama, etcétera, etcétera. Hemos añadido también un punto de historia farmacológica porque nos encontramos en ese app con mucha frecuencia que se ha diagnosticado una alergia que en realidad no es tal, es una intolerancia. Y entonces, como el médico no sabe dónde meterlo, pues a veces clasifica como alergia lo que es una intolerancia a un medicamento. Por ejemplo, tos por IECA. La tos por IECA no es una alergia al IECA, es un efecto secundario del medicamento, ¿no? Entonces, nosotros hemos establecido este punto de historia farmacológica porque ahí, como son pacientes que pensar que tienen 90 años, tienen una historia muy prolongada y esto pues hace que con frecuencia tengamos alguna cosa que decir. Aquí hay unas intervenciones quirúrgicas y, por supuesto, los contactos del último año, en este caso es un último año un poco aumentado, pero los contactos del sistema sanitario nos dan mucho la idea del uso de recursos y, por tanto, también del estado del paciente. Cuántas veces ha tenido que ir a urgencias, cuántas veces se ha caído, cuántas veces ha ingresado. Solemos meter la valoración geriátrica integral si la ha hecho la enfermera antes, también solemos meter aquí la exploración que nosotros hacemos y fundamentalmente aquí lo que tenemos es un resumen de los síntomas geriátricos, ¿no? En este caso, pues alteraciones visuales, disfagia, incontinencia, estreñimiento y caídas. No ha tenido caídas en los últimos. Y luego, por supuesto, para lo que a nosotros nos resulta fundamental, que es el BART y el Pfeiffer. Solemos diagnosticar el grupo de GDS de demencia porque esto va a suponer digamos, cambios y luego si hacemos una propuesta de PCA en este paciente. Y luego, muy importante, la analítica última de la que dispongamos, particularmente el filtrado glomerular, que como sabéis requiere un ajuste. Y luego empieza todo el trabajo con receta electrónica y no solo con receta electrónica, sino también un primer punto que consiste en conciliar el tratamiento, es decir, comparar aquello que nosotros tenemos en receta electrónica con lo que hay en el módulo de residencia. Este trabajo lo hace muchas veces la farmacéutica, otras veces el médico, a veces conjuntamente, según un poco provenga el caso o también de forma oportunista sobre la marcha. Y después de este primer trabajo de conciliación está este segundo trabajo de indicación que hablábamos antes. Vamos a quitar lo iatrogénico, vamos a quitar lo superfluo.
y luego otras acciones que vayamos a tomar. Vamos a proponer un PCA, vamos a hablar con el neurólogo del hospital, vamos a hablar con la gestora de casos para que anule una cita que tiene en un hospital al cual ya no le pertenece porque el paciente ha cambiado de zona, ¿no? Etcétera. Todo lo que sea otras actitudes. Aquí os pongo un ejemplo, no sé si se ve bien lo que toma este paciente, esta persona. Fijaos, por favor, en el tratamiento de hipertensión. Es un paciente que tiene espironolactona, amide y enalapril. O sea, esto es una receta electrónica que no es una receta inventada. Es una receta de un paciente que tiene 3 tratamientos que pueden producir una hiperpotasemia y 2 estatinas, simvastatina y pitavastatina. Y, por supuesto, analgesia a dosis espectaculares como es la buprenorfina, un paracetamol a dosis de 1 gramo y luego toda una serie de medicamentos de benzodiazepinas y antidepresivos diversos, además de un tratamiento de diabetes con una insulina, una vildagliptina, una alogliptina, o sea, 2 gliptinas y una insulina rápida de suplemento. Esto es un pantallazo de un paciente de receta electrónica que encontré hace poco. ¿Por qué? Pues porque trabajamos por aluvión, el sistema sanitario trabaja por aluvión y vamos metiendo medicamentos, pero nadie quita. Entonces, esto da lugar a este aumento exponencial de medicamentos que luego muchas veces no se corresponde con lo que toma el paciente en la residencia porque se ha ido cambiando. Aquí tenéis otro ejemplo. Este es un ejemplo de un paciente que fue visto en endocrinología en el año 2021, se le había retirado el ureas y la doctora endocrinóloga inicia una pauta de insulina, indica el 16 del 2 del 21 que se debe suspender el diamiricón porque se le ha puesto insulina y no vamos a llevarlo con un hipoglucemia antioral. Pues no, señor, sigue su gliclazida, perdón, es la anterior diapositiva, sigue la gliclazida además de las insulinas, ¿de acuerdo? Nadie quita, nadie mira, nadie acaba, los unos por los otros, la casa sin barrer y la receta electrónica, un conjunto extraordinario. Otra cosa que hacemos mucho, que también es un poco por la forma de aluvión que tenemos de trabajar, es intentar ordenar un poco la historia clínica. Este es un ejemplo que no es que sea muy importante, pero veis que en 2007 el paciente tenía un diagnóstico de retinopatía diabética. De pronto aparece una diabetes sin mención de complicación en el año 21 que ni siquiera está señalada como problema. Evidentemente esta diabetes era previa a la retinopatía diabética y por tanto hay todo un trabajo de cierre de episodios, de reordenar, de intentar simplificar. En esto intentamos colaborar y luego hacemos un resumen de historia clínica que también metemos en la parte derecha de SIAP para que cualquiera que tenga que entrar en la historia pueda en un momento determinado utilizar ese resumen para trabajar. Y luego he puesto Anda los Donuts porque lo más importante de todo esto es intentar acordar el plan de tratamiento con todos los actores del sistema. Esto no es fácil. A veces nosotros trabajamos fundamentalmente con las residencias, pero es verdad que también intentamos hablar con los médicos de familia cuando vemos que participan. No siempre es el caso. Hay veces que no siempre se limitan a renovar recetas. Y luego con los profesionales del hospital que muchas veces están involucrados. Y le doy paso a mi compañera para continuar con el enfoque sistémico. Vale, ya estamos terminando. Bueno, ya lo que hemos explicado al principio, aparte de la visión centrada en la persona, las residencias son ambientes altamente complejos. En Mallorca hay centros desde 30 hasta 220 pacientes. Con diferentes rotaciones de profesionales sanitarios. Hay residencias que no tienen, porque no deben tener, no tienen la obligación de tener, por tanto, vamos detectando estas necesidades. Nos centramos mucho en la seguridad del paciente. A veces es su seguridad, cómo se reparte la medicación, cómo se gestiona, quién da la medicación, la necesidad ¿cómo se dice? De triturarla, si en pacientes con disfagia, si se puede triturar, si no. Luego, mis compañeras con la higiene de manos se han hecho píldoras formativas a todas las residencias de Mallorca, por ejemplo, de la importancia de este acto, en prevención de, por ejemplo, de ictus. Hay un uso de guantes totalmente erróneo, sobre todo, bueno, yo es que
gestiono un poco los brotes de SAMA en la isla y hay muchísima gente que ves que se pone los guantes y está todo el día con los mismos guantes y no tiene esta formación o esta conciencia para, bueno, para utilizarlos bien. Luego, intentamos hacer como formación o asesoramiento en las detecciones de necesidades o las faltas de información que tienen, tanto de cómo utilizar nuestro sistema sanitario y cómo comunicarse bien con los diferentes actores de nuestro sistema que intervienen en la vida sanitaria del paciente, como de nuestros recursos. Por ejemplo, las guías PRAN, guías de práctica clínica. Nosotros específicamente no tenemos una, pero otras comunidades tienen guías de farmacogeriátricas que están muy bien. En enfermería, como ha comentado Alba, hacen un trabajo exhaustivo en manejo de heridas y las controlan y adecuación de productos sanitarios, la detección de síndromes geriátricos. Y luego, como ha comentado Eugenia, hacemos una labor de intentar optimizar tanto el uso racional de productos sanitarios, absorbentes, apósitos, como de medicación adecuada después de la valoración integral a la realidad esta de la persona. Se ha colaborado también en las campañas de vacunación con la atención primaria, dando soporte de elaboración de listados como también activamente vacunando, sobre todo por parte del equipo de enfermería. Colaboramos con los compañeros de salud pública en esta vigilancia de brotes epidemiológica, sobre todo en infecciones respiratorias durante invierno. Algún caso de GEA también hay, y también escabiosis. Escabiosis, bueno, tenemos un protocolo específicamente para residencias de manejo por la complejidad del contexto, que intentamos también que se implemente. Y luego hemos hecho algún estudio pequeñito, sobre todo en manejo de heridas también, y hemos presentado a nuestro equipo también en un congreso internacional. Intentamos también, bueno, que nuestro trabajo sea medible y reportar datos de nuestra actividad. Si podéis. Vale. Perdón, que está encargada en esta diapo. Para que veáis un poco en resultados, en números, nuestras acciones. Esto durante el primer año de actividad, que ahora llevamos dos del RAI, bueno, el primer año como asistencial, porque estuvimos también unos meses pensando cómo empezar el equipo y tal. A nivel sistémico, se hicieron 272 visitas activas a residencias. Esto también implica la presentación inicial del proyecto a todas las residencias de Mallorca. También nos presentamos a todos los centros de salud de atención primaria que intervienen con una residencia. Hay centros de salud que no nos presentamos, pero es porque en principio no tienen ningún contacto con una residencia de gente mayor. Luego hay las de discapacidad, que en principio no nos competen a nosotros. Hemos trabajado en la mejora de coordinación, sobre todo residencia, centro de salud de atención primaria. Hay casos que no ha sido necesario esta mejora de relación porque ya se coordinan perfectamente entre ellos, pero es verdad que hay centros, sobre todo por el cambio de profesionales, tanto en nuestro sistema como en las residencias, que se tiene que volver a trabajar esta coordinación varias veces y encontrar una vía efectiva. Intentamos que no sea persona dependiente siempre, que sea como un correo de la residencia o un teléfono de la residencia con un correo también del centro de salud para que sea más efectivo y no tener que empezar cada vez que haya un movimiento de personal o vacaciones ahora en verano, ¿vale? Luego, a nivel individual, hemos hecho 9.000 intervenciones a nivel de usuario, a nivel, por ejemplo, revisión de historia clínica para las vacunaciones y tal, de las cuales 1.850 son valoraciones integrales. Ahora ya llevamos más, porque estos datos son de hace tal vez medio año. Luego, esto implicaba que el 25 de nuestros usuarios ya estaban
revisados, porque no sé si os acordaréis, pero tenemos una población de unos 3.350 usuarios que viven en residencias ahora mismo y nada, y siempre mejorando el uso de su medicación, tanto a nivel sistémico, que es cómo se le da, como a nivel personal, que sea adecuada para estos usuarios. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido interesante saber un poco qué hacemos nosotros. I Gràcies, si Maria. Preguntes... Super. Si teniu preguntes, per favor, és que ara anem un poc justos de temps, és el moment ara. Si pots deixar de compartir, Maria, i així mos veiem. Si voleu anar aixecant les mans o intervenir, no sé si qualcú vol fer cap pregunta. Jovi, buenos días. Hola, nada, yo soy hobby, soy farmacéutica de Son Espases y llevo todo el tema de medicación de ya de ancianos y recientemente he empezado con Olmos San Miguel. Y yo más que nada comentar que estamos totalmente desvinculados de primaria, que tenemos una fuente enorme de errores de medicación cada vez que van a Son Espases, que yo he pedido varias veces. De alguna manera nosotros tenemos los tratamientos en el sistema de la residencia. Yo tengo que cada vez que derivan a alguien enviar una hoja a una farmacéutica del hospital, porque desde Millennium se coge la medicación de Rele, que igual es de hace 1000 años. He pedido varias veces en todos estos años borrar la medicación de Rele porque no es real y solo supone una fuente de problemas. Todos los viernes por la tarde, cuando devuelven a alguien, tengo llamadas porque lo devuelven con la medicación que llevaba hace 7 años, lleva 7 años en la residencia, no hay manera. Entonces yo, pues ya que estamos con este tema de coordinar con residencias, yo no tengo prácticamente con tanto, tengo un problema serio de errores de medicación y me gustaría que como mínimo se pudiese borrar todo lo que no es cierto en lo que es receta electrónica. Si a mí me dejan acceso, yo lo borro todo, me quedan 4 cosas. Y entonces a partir de ahí en el hospital se darán cuenta de que no puede ser que este anciano no lleve nada y caerán en que está en una residencia. Porque en todos estos años hemos estado reuniones, la general del hospital de Son Espases, en el servicio de farmacia lo saben, en medicina interna, en informática, en urgencias, con María Droverde Bonanova y eso. Y al final yo he tirado bastante la toalla. Entonces quiero decir eso, que mi conexión con el centro de salud es 0. Y me gustaría, si alguien tiene una idea de cómo se podría mejorar un poco, porque la fuente de errores es tremenda. Nada, es eso. Sé que la intención y del grupo es muy buena y todo eso, pero las 2 farmacéuticas que estamos en residencias grandes tenemos unos problemas que nadie nos ha hecho caso nunca. Es así. Ya está, ¿no? Eso quería comentar. Gracias, Jovi. Eugenia, no sé si quieres contestar, que veo que tienes tú la mano. Bueno, más que contestar, que yo creo que a lo mejor está el tema de Sigma en el futuro para intentar resolver este tema, pero nosotros ahora lo que hacemos cuando nos reunimos con personas de residencias de Limas y con los centros de salud que les corresponden, siempre decimos que intenten borrar receta electrónica, salvo aquellos medicamentos que por algún motivo no se puedan dispensar desde el hospital. Y que intenten borrarlo para, digamos, evitar este tipo de situaciones de copia y pega en urgencias, que es donde fundamentalmente se plantea el problema. Lo intentamos, nosotros oportunistamente también intentamos borrarlo, pero evidentemente esto, hasta que no haya un sistema informatizado que permita compartir receta electrónica verdaderamente entre todos los niveles asistenciales y todos los ámbitos, será imposible que se resuelva, porque todo depende de la voluntad personal y de que en aquel momento el profesional se acuerde de que tiene que borrarlo. Es imposible, o sea, es hacer rayas en el mar, ¿no? Hasta que eso no esté en funcionamiento. Ya, no, si yo creo que me jubilaré y seguiré igual. Llevo 20 años en esto y a mí no me importa hacer de machaca, coger y decir, dadme acceso durante un mes, y como yo tengo las 20 cosas que vamos a buscar en receta electrónica, de la residencia de Yar, por ejemplo, que es la que yo controlo más, pues borro todo y luego ya se me quita el acceso. Es decir, que es un trabajo, es una pesadez,
Y a mí no me importaría hacerlo para evitar lo que nos está pasando continuamente y que no hay manera. Ahora tengo, o sea, con la farmacéutica que lleva urgencias, por lo menos al ingreso intentamos que no se cargue todo sin mirar con un clic en Millennium, pero claro, en las altas, bueno, si es una planta de crónicos o de interna que se fijan más en el tratamiento y tienen más en cuenta que viene de una residencia de crónicos o tal, pues seguramente se molestan en meter el tratamiento real, pero si no ya sabemos que se hace un clic, si alguien viene de trauma o de urología o lo que sea, clic y pasa lo que hace 50 años. Entonces, de verdad que es complejo, es complejo. Ya sé que es porque no estamos integrados, pues que cada vez o sea, se van haciendo muchos cambios, pero no hay manera de integrarse en el sistema. Y nada, solo es comentar eso. No sé si tiene la mano también levantada, Asun, y es en relación a esto. Por alusión a Sigma. Bueno, Jovi, yo creo que esto ya lo conocéis y probablemente a finales de este año se implante un nuevo sistema de receta electrónica que se va a llamar Sigma, Sistema Integral de Gestión de la Medicación Ambulatoria, y una de las principales novedades que tiene Sigma es que incorpora todo el módulo de prestación de farmacia sociosanitaria a residencias públicas, las 24 residencias que a día de hoy la medicación es suministrada desde el Servicio de Salud, entre la cual está la residencia en la que tú estás trabajando. Entonces, la idea precisamente es que esté integrada la prescripción que se realiza a estos pacientes de residencias en Sigma, y que la medicación que tiene prescrita tendrá prescrita en Sigma será validada por la farmacéutica, ¿vale? Por la farmacéutica del sociosanitario, y automáticamente, una vez validada, hay una integración con sistemas automatizados de dispensación. Se han comprado 3 sistemas automatizados, 3 robots, uno por isla, y de tal manera que se podrán preparar de manera automatizada los sistemas personales de dosificación. ¿Vale? La idea es precisamente, sí que se os ha escuchado, Jovi, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el poder desarrollar esto no ha sido posible hasta que no hemos cambiado de sistema de prescripción. Sigma es un proyecto de 3,5 millones de euros que ha implicado solamente Sigma, porque luego todo el proyecto de la prestación de la farmacia sociosanitaria, que es la que coordina precisamente la Subdirección de Cronicidad, también lleva sus presupuestos, y hasta que no hemos dispuesto de fondos europeos y hasta que no ha venido un COVID que ha hecho ver la importancia de la atención a esos pacientes, pues no se ha dispuesto de los recursos humanos y económicos posibles para poder desarrollar. Pero sí que se os ha escuchado y se os ha tenido muy en presente, pero bueno, como sabéis, las cosas de Palacio van despacio. Mover una argamasa como es todo el servicio de salud no es fácil, y poder cambiar un sistema de prescripción que llevamos desde el año 2006, ahora pasado al 2025, habrán pasado 19 años, pero tampoco ha sido fácil. Entonces, bueno, esperamos que Sigma dé respuesta a la necesidad que, como tú dices, es necesaria y está plenamente justificada. Gracias, Asun. Si nos importa, seguimos, que hay alguna pregunta más, son las 9:30, ¿vale? Miguel José Oliver. Y cerramos con esta pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy con Miguel Oliver. Yo soy Maribel Fullana, la médico del Hospital General. Como nos hemos conectado un poco más tarde, perdonadnos, pero tenía una pregunta, y era saber si ya el equipo de PAIPRES ya cubre también las residencias privadas, o si para saber un poco ahora si las residencias que se había hecho la revisión de los pacientes eran las públicas. De esto sí que lo tenía en mente, pero no sabía hasta qué punto se llegaba ya a las privadas, o si había, a ver cómo estaba el tema ahora mismo. Sí, bueno, creo que lo ha contado María al principio, no sé si le queréis contestar vosotras, pero atiende a todas las residencias públicas y privadas de personas mayores. Vale. Eso, estamos en contacto con todas las residencias, tanto públicas como privadas. Es verdad que las públicas están más dotadas de personal sanitario, por eso tenemos la inercia de intervenir menos, pero va según necesidades. Y sí, estamos en contacto con todas las residencias privadas de Mallorca.
Y una pregunta, María. Cuando un paciente se empeora y de forma urgente pues se tiene que derivar, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros recibimos los pacientes que están incluidos en programa PCA y claro, muchas veces pues es a través de la enfermera gestora de casos del equipo de atención primaria, pero quería saber un poco exactamente este circuito, cómo está establecido. Es decir, vosotros intervenís cuando un paciente empeora o directamente es a través de atención primaria, en este caso del SWAP. Vale. Nosotros, como ha dicho Alba, mi compañera, no somos un equipo reactivo ni de urgencias. Es verdad que a veces, por el contacto que tenemos con las residencias, se nos llama cuando empeora un paciente en una situación aguda, pero nosotros lo que hacemos, yo qué sé, tal vez a veces nos ha pasado que estamos físicamente en la residencia y ayudamos a gestionar presencialmente esta situación. Pero los derivamos a la gestora de casos o al centro de salud. Vale. Atención primaria, totalmente. Vale. A veces intentamos mediar y hay situaciones un poco complicadas que sobre todo gestiona médico-enfermera de soporte a los sanitarios que hay en las residencias, pero siempre intentamos derivar a través de las gestoras o directamente con el equipo de primaria. Que nosotros ahora coincide que en el hospital pues hemos tenido estas últimas semanas varios casos de pacientes que han llegado y han fallecido en pocas horas. Entonces es muy importante la labor, sobre todo lo que estáis haciendo de la revaloración del caso y de poner en situación, ¿no? Porque muchas veces, pues claro, es una lástima ver que el paciente que acaba de llegar a las pocas horas fallece y claro, te sientes que claro, que dices, ostras, a lo mejor en la residencia, yo entiendo que en las residencias pues no hay médicos el fin de semana y que no hay muchas facilidades, pero es verdad que nos hemos encontrado varios, de hecho esta última semana ha habido como 3, lo comentábamos hoy en el pase de guardia, y digo, bueno, pues voy a aprovechar y preguntarlo, ¿no? Porque muchas veces, pues si la familia está informada y todo está, si todos tienen el conocimiento de la situación del paciente, pues no sé hasta qué punto se tiene que trasladar o no por eso, ¿no? Porque al final es un ambiente nuevo, un traslado urgente, a lo mejor en una habitación doble y es una lástima, ¿no? Que en tan pocas horas, pues al final tengas que dar una explicación en tan pocas horas a veces, ¿no? Pero bueno. Es un tema que se intenta trabajar como detectar necesidades paliativas, adelantarnos a esta situación aguda, también eso, tanto identificación activa de TCAs como también a veces se habla con la familia y con los profesionales de la residencia. Hay residencias que son más reticentes a asumir finales de vida que otras por indisposición de profesionales sanitarios, pero nosotros, como consideramos que el paciente está en su domicilio y que si su familia y el paciente quieren morir en casa, se le tiene que facilitar esta posibilidad y no por agobio del personal de la residencia o porque justamente se pone malo un sábado por la tarde y acabe en el hospital cuando no se quería esta situación. Por tanto, sí que se intenta hacer, sí que se intenta gestionar este tipo de situaciones caso por caso y también concienciar a las residencias de la necesidad de ellos proactivamente tener la tranquilidad de poder asumir cada vez mejor este tipo de situaciones. Però cuesta. Bueno, moltes gràcies a tots. Gràcies per l'assistència, esperant que hagi estat del vostre interès. Recordeu que teniu a disposició el qüestionari de satisfacció, que el vos enviant sempre en el correu electrònic, l'enllaç, perquè pugueu fer-nos arribar els temes que vos interessen que tractem en aquest espai, d'acord? Moltes gràcies a tots, una abraçada i gràcies a CEPAIT per la sessió. Bon dia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.